Oye, ¿te has preguntado alguna vez por qué la Biblia menciona a un personaje tan misterioso como Melquisedec? Aparece de repente, bendice a Abraham y desaparece, pero su influencia llega hasta Jesucristo. En este video, desentrañaremos el enigma de Melquisedec, su encuentro con Abraham, su significado en el Antiguo Testamento y, sobre todo, su asombrosa conexión con el sacerdocio de Jesús. Prepárate para una revelación bíblica. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún detalle de este misterio fascinante. Ya hemos mencionado su nombre, Melquisedec, que significa rey de justicia o mi rey es justo. Pero ¿quién era realmente? Su figura envuelta en misterio nos intriga. La Biblia apenas lo menciona, y esas breves apariciones están separadas por milenios. Piensa en ello, aparece mucho antes del nacimiento de Cristo, y su relevancia resuena siglos después. Esa distancia temporal solo alimenta la fascinación que despierta este personaje bíblico. En Génesis, aparece de la nada, sin genealogía, sin explicaciones sobre su origen. Se presenta como rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, pero ¿de dónde surgió? ¿Cómo llegó a esa posición de poder? El texto simplemente no lo dice. Es un enigma que desafía cualquier intento de explicación completa, una figura enigmática que nos deja con más preguntas que respuestas. Su aparición es fugaz, pero impactante. Se le describe como alguien que trasciende las convenciones de su tiempo, desafiando las normas de liderazgo religioso y político establecidas. No pertenece a ninguna línea genealógica conocida, no está sujeto a las estructuras de poder de su época. ¿Quién era este hombre que actuaba con una autoridad tan indiscutible, una autoridad que incluso Abraham reconoció? Recuerda que su nombre, Melquisedec, significa rey de justicia o mi rey es justo. ¿Pero qué hace tan peculiar a este personaje? Su excepcionalidad radica en la combinación única de dos roles que, en la sociedad de su tiempo, estaban normalmente separados, rey y sacerdote. Imagina la sorpresa de Abraham al encontrarse con alguien que ostentaba ambos títulos, un enigma que desafía las estructuras sociales y religiosas establecidas. En la cultura hebrea posterior, la realeza y el sacerdocio estaban claramente diferenciados. El rey era un líder político y militar, mientras que el sacerdote oficiaba los ritos religiosos. Melquisedec, sin embargo, trasciende esta división. Él es ambos, una figura que encarna la autoridad tanto terrenal como espiritual. ¿Qué significa esto para ti? ¿Cómo te ayuda a comprender la naturaleza de su misterio? Su aparición en Génesis es fugaz, pero impactante. Aparece sin antecedentes, sin una genealogía que lo conecte a ninguna tribu o linaje conocido. ¿De dónde vino? ¿A dónde fue después de su encuentro con Abraham? Estas preguntas, sin respuesta en el texto bíblico, contribuyen a la fascinación que despierta su figura. Piensa en ello, un rey sacerdote sin origen definido, una anomalía en el relato bíblico. Este enigma de Melquisedec, rey y sacerdote, no es solo un misterio histórico. Es un misterio que te invita a reflexionar sobre la naturaleza del poder, la autoridad y la espiritualidad. Su figura, aparentemente simple, se convierte en una clave para comprender la complejidad de la relación entre lo terrenal y lo divino. ¿Qué te sugiere esta dualidad en la figura de Melquisedec? Imagina la escena: Abraham, victorioso tras una batalla épica, regresa a su tierra. De repente, aparece Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. No es una aparición cualquiera, es un encuentro cargado de simbolismo. Melquisedec sale a recibirlo, no con armas ni ejércitos, sino con pan y vino. Estos no son simples alimentos, son símbolos poderosos de sustento y comunión, una ofrenda de paz y bendición. Observa cómo Melquisedec bendice a Abraham con palabras que resuenan a través de los siglos: bendito sea Abraham por el Dios Altísimo, el Creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. Es una bendición que reconoce la victoria de Abraham, pero también la mano de Dios en ella. No es solo una bendición terrenal, sino una bendición espiritual, un reconocimiento de la obra divina en la vida de Abraham. Pero la historia no termina ahí. La respuesta de Abraham es igual de significativa.
En un gesto de profunda reverencia y reconocimiento de la autoridad espiritual de Melquisedec, Abraham le entrega el diezmo de todos los tesoros que había conquistado en la batalla. No es una simple donación, es un acto de fe, un reconocimiento de que la verdadera riqueza no está en el botín de guerra, sino en la bendición de Dios, canalizada a través de Melquisedec. Piensa en la importancia de este acto. El diezmo no era un simple impuesto, era un reconocimiento de la soberanía de Dios y la autoridad espiritual de quien lo recibía. Para Abraham, entregar el diezmo a Melquisedec fue un acto de fe, una declaración pública de su dependencia de Dios y su reconocimiento de la bendición divina que había recibido a través de este misterioso personaje. ¿Ves? Ese encuentro no fue casual. Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, representa algo mucho más profundo que un simple monarca. Su aparición desafía las normas sociales de la época. En el Antiguo Testamento, el rol de rey y sacerdote estaba separado, Melquisedec los unía, indicando una autoridad única y trascendente. Piensa en ello, un sacerdote sin pertenecer a la tribu de Leví, el linaje sacerdotal establecido. Esto ya es significativo, ¿verdad? Su sacerdocio no estaba ligado al pacto abrahámico, ni a las leyes específicas del pueblo de Israel. Era, de alguna manera, un sacerdocio universal, que representaba la conexión directa con el Dios Altísimo, para toda la humanidad. Su bendición a Abraham, reconociendo la bendición divina sobre él, es una muestra de esa autoridad espiritual superior. ¿Te das cuenta de la implicación? Melquisedec se presentaba como un intermediario entre Dios y la humanidad, incluso antes del sacerdocio levítico. Y la trascendencia de Melquisedec no se queda ahí. Su figura, aparentemente fugaz en Génesis, deja una huella profunda. Al recibir el diezmo de Abraham, no solo recibe una ofrenda material, sino un reconocimiento de su autoridad espiritual, superior incluso a la de los reyes y sacerdotes de la época. Este acto de Abraham, en esencia, es una adoración anticipada, una prefiguración de la veneración que se le rendiría al futuro Mesías. Pero espera, ¿qué pasa con el Salmo 110? Muchos estudiosos lo ven como una pieza clave para entender la figura de Melquisedec y su conexión con el Mesías. Observa con atención el versículo que dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿A quién se refiere Dios aquí? ¿A quién le ofrece este puesto de poder y autoridad? La interpretación tradicional identifica a este Señor con el Mesías, el Rey prometido que reinaría con justicia y poder. Fíjate, este salmo describe a alguien que es a la vez rey y sacerdote, una combinación que, como ya vimos, define a Melquisedec. Esta dualidad real y sacerdotal es significativa, pues en la cultura hebrea, estos roles estaban generalmente separados. El Salmo 110 anticipa, pues, la llegada de un rey sacerdote que superaría cualquier otro. Al sentarse a la diestra de Dios, recibe un poder y autoridad supremos, un dominio que aplasta a sus enemigos. Este pasaje, entonces, se convierte en una profecía, anticipando la realeza y el sacerdocio de Jesucristo. Recuerda la bendición de Melquisedec a Abraham y el diezmo que recibió. En el Salmo 110 se ve un eco de esa escena, pero a una escala mucho mayor. Como Melquisedec bendijo a Abraham, el Mesías, descrito en este salmo, recibirá la obediencia y el servicio de los pueblos. Es una imagen poderosa que nos conecta el Antiguo y el Nuevo Testamento. Así que, ¿qué dice el Nuevo Testamento sobre Melquisedec? La respuesta está en la Epístola a los Hebreos. Allí, el autor utiliza a Melquisedec como una figura clave para explicar la superioridad del sacerdocio de Jesucristo. Fíjate cómo se describe a Melquisedec, sin genealogía, sin principio ni fin de días. ¿Te das cuenta de la similitud con la naturaleza eterna de Cristo? Hebreos contrasta el sacerdocio levítico, temporal y sujeto a la sucesión, con el sacerdocio de Melquisedec, que es eterno e inmutable. Piensa en ello, los sacerdotes levitas morían, necesitando ser reemplazados. Pero Cristo, como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, es eterno, sin necesidad de sucesores. Su sacerdocio es perfecto, sin fin. Recuerda que Abraham le dio el diezmo a Melquisedec, reconociendo su autoridad divina. De forma similar,
nosotros, como creyentes, reconocemos la autoridad suprema de Jesús, nuestro sumo sacerdote. Él es quien nos bendice, quien intercede por nosotros ante el Padre, y quien nos ofrece la salvación eterna. Es una conexión profunda y significativa. Así que, ¿en qué se diferencia el sacerdocio de Melquisedec del sacerdocio levítico? La clave está en la eternidad. El sacerdocio levítico, como tú sabes, estaba sujeto a la sucesión. Un sacerdote levítico moría y otro le sucedía, una cadena ininterrumpida, pero finita. En cambio, Melquisedec, como prefiguración de Cristo, representa un sacerdocio sin principio ni fin, una autoridad espiritual inmutable e imperecedera. Observa la diferencia en la transmisión de la autoridad. Los sacerdotes levitas recibían su cargo por herencia, pasando de generación en generación. Su legitimidad dependía de su linaje. Melquisedec, sin embargo, surge sin genealogía, su autoridad emanando directamente de Dios, independiente de cualquier línea sucesoria humana. Esto nos habla de una autoridad trascendente, superior a las estructuras terrenales. Piensa en la naturaleza del sacrificio. El sacerdocio levítico implicaba sacrificios repetidos, necesarios debido a la imperfección del sistema. Era un recordatorio constante del pecado y la necesidad de expiación. El sacerdocio de Melquisedec, sin embargo, apunta a un sacrificio único y perfecto, el sacrificio de Cristo, que elimina la necesidad de sacrificios repetidos, ofreciendo una redención definitiva y completa. Piensa en eso, un sacerdocio que se transmite de generación en generación, siempre sujeto a la muerte y a la sucesión. El sacerdote levítico, por muy consagrado que estuviera, eventualmente moría, y su lugar lo ocupaba otro. Pero el sacerdocio de Cristo, basado en el modelo de Melquisedec, es diferente. Es eterno, indestructible. No hay sucesión, no hay fin. Jesús, nuestro sumo sacerdote, ejerce su ministerio para siempre. Esa es la verdadera superioridad. No se trata solo de un cambio de rituales o de una nueva ley, sino de una transformación radical en la naturaleza misma del sacerdocio. El sacerdocio levítico era un sistema temporal, una sombra de lo que vendría. El sacerdocio de Cristo es la realidad misma, la sustancia, la eternidad encarnada. Tú tienes acceso directo a Dios, sin intermediarios que mueran o sean reemplazados. Imagina la tranquilidad que esto te debe brindar. Sabes que tu intercesor ante el Padre es eterno, indestructible, capaz de comprenderte y representarte perfectamente ante el trono de Dios para siempre. No hay necesidad de sucesores, porque la obra de Cristo es completa, perfecta, para toda la eternidad. Su sacrificio, su intercesión, es inquebrantable. Pero imagina ahora un sacerdocio sin fin, sin sucesión, un sacerdocio eterno. Eso es precisamente lo que representa Melquisedec, un precursor del sacerdocio de Cristo. Piensa en su encuentro con Abraham, un rey sacerdote que aparece de la nada, bendice al patriarca y recibe el diezmo. Un acto que, en su sencillez, prefigura la grandeza del sacrificio de Jesús. ¿Ves la conexión? Melquisedec, sin genealogía, sin principio ni fin, es una sombra, un anticipo de Jesucristo, el sumo sacerdote eterno. Él no es solo una figura histórica, es un tipo, una prefiguración de lo que Cristo vendría a ser, el mediador perfecto entre Dios y la humanidad, el que ofrece un sacrificio único y definitivo. El autor de Hebreos lo deja muy claro, el sacerdocio levítico, con sus limitaciones y sucesiones, es un reflejo imperfecto del sacerdocio de Melquisedec, que encuentra su cumplimiento en Jesús. Es un sacerdocio superior, porque es eterno, sin fin, sin necesidad de sustituciones. Jesús, nuestro sumo sacerdote, nos ofrece acceso directo a Dios, un acceso que trasciende las barreras del tiempo y la cultura. Así que, la próxima vez que leas sobre Melquisedec, recuerda que no es solo un personaje misterioso del Antiguo Testamento. Es un precursor, una figura clave que nos ayuda a comprender la magnitud del sacrificio de Cristo y la eternidad de su sacerdocio. Él es la llave para entender la plenitud de la nueva alianza, una alianza que nos ofrece esperanza y vida eterna. Así que, ¿qué significa todo esto para tu fe? La comprensión del sacerdocio de Melquisedec nos revela la grandeza del plan de Dios. Piensa en ello, un sacerdocio que no se limita a una tribu,
a un linaje, a una época. Es un sacerdocio eterno, universal, que abarca a toda la humanidad. Melquisedec, sin genealogía conocida, prefigura a Cristo, quien rompe las barreras de la tradición y extiende su amor y redención a todos. La nueva alianza, establecida a través de Jesús, no se basa en sacrificios animales repetitivos, sino en el sacrificio perfecto y único de Cristo. Es una alianza de gracia, basada en la fe, no en obras. Ya no necesitas cumplir con un extenso código de leyes para acercarte a Dios. Jesús, nuestro sumo sacerdote eterno, te ofrece acceso directo al Padre. Tu relación con Dios ya no está mediada por un sistema rígido y limitado. Es una relación personal, directa, llena de gracia y amor. Esta comprensión te libera de la carga de la ley y te impulsa a vivir una vida de gratitud y entrega a Dios. Melquisedec, como tipo de Cristo, te recuerda que la bendición de Dios es para todos, sin importar tu origen o condición. Espero que hayas disfrutado de este viaje al misterio de Melquisedec. Su historia nos recuerda la grandeza y la eternidad del plan de Dios. ¿Qué te ha parecido? Déjamelo en los comentarios y no olvides suscribirte para más exploraciones bíblicas. Hasta la próxima.